Muy buenos días, amigos. Como siempre, espero que se encuentren muy bien todos. Hoy voy a explicarles nuevamente un tema donde se aplica el método analítico para sumar vectores. Pero en este caso vamos a sumar y restar vectores. En realidad, simplemente, cuando vas a restar un vector, tienes que hacer una modificación relativamente básica. Pero antes de empezar, en vídeos pasados, yo expliqué una suma de vectores a través del método analítico, del método de los componentes. Y me han estado haciendo preguntas sobre cómo saber si para un componente trabajamos con la función seno, o si para el componente X, por ejemplo, trabajamos con la función seno o coseno. Les explico lo siguiente. ¿De dónde sale eso? Bueno, va a depender del ángulo que ustedes utilicen. Si usted, por ejemplo, utiliza el ángulo respecto a la horizontal, o sea, entre el vector y el eje horizontal, no importa en qué cuadrante se encuentre el vector. Cada vez que vas a trabajar o definir un componente horizontal, o sea, un componente X, vas a trabajar con la función coseno. En cambio, si utilizas o trabajas el ángulo respecto a la vertical, o sea, el ángulo entre el vector y el eje Y, independientemente también de en qué cuadrante se encuentre. Entonces, si vas a definir el componente vertical, por ejemplo, el componente Y, trabajas con la función coseno. Y para buscar el componente X, entonces trabajas con la función seno. Todo lo contrario a si utilizamos el ángulo respecto a la horizontal. Vuelvo y repito, si trabajamos el ángulo respecto a la horizontal, cuando vas a definir un componente X, por ejemplo, trabajas con la función coseno y Y con la función seno. Pero si utilizas el ángulo respecto a la vertical, cuando defines un componente X, trabajas con la función seno y el componente Y, entonces con la función coseno. ¿De dónde sale esto? Presten atención. Miren el triángulo. Tenemos un triángulo tipo rectángulo. Ese triángulo tipo rectángulo significa que uno de sus tres ángulos es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. La suma de estos dos ángulos interiores nos debe dar 90 grados. Eso es algo que se cumple allí. Vamos a escribirlo. Alfa, que es este ángulo, más teta, que es este ángulo de acá arriba, debe ser igual a 90 grados. Ese es algo, que se debe cumplir. No se ve, vamos a escribirlo de este lado. Alfa más teta debe ser igual a 90 grados. Muy bien. Entonces, vamos a definir los componentes X y Y dependiendo de los ángulos con los que estemos trabajando allí. Por ejemplo, si vamos a trabajar el ángulo teta, observen, esta diagonal representaría como la magnitud de nuestro vector. Y teta, como lo ven aquí, es un ángulo entre el vector, o sea, la hipotenusa de este triángulo, y la horizontal. O sea, el ángulo respecto al eje X. ¿De dónde sale que tenemos que usar seno o coseno? Bueno, de la definición de las funciones trigonométricas. Se las recuerdo. Seno del ángulo, voy a escribirla por acá. Seno de un ángulo es lado opuesto entre la hipotenusa. Coseno del ángulo es lado adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente de ese ángulo sería lado opuesto sobre el lado adyacente. Eso nos lo enseñan en trigonometría, en matemáticas, cuando hablamos de trigonometría. Ok, entonces, si vamos a trabajar, por ejemplo, el ángulo teta, que es el ángulo respecto al eje horizontal, tenemos lo siguiente. Seno de teta es el lado opuesto a un ángulo, siempre es el lado
o el cateto del triángulo que está frente al ángulo. El lado adyacente es el que está ahí a un costado. ¿Qué lado tenemos frente al ángulo teta? Es este cateto, o sea, Y. Y viene siendo el lado opuesto. X viene siendo el lado adyacente y por supuesto la diagonal. R, que le he llamado R, viene siendo la hipotenusa. Así que seno de teta es Y, que es el lado opuesto, sobre la hipotenusa, que es R. Si nosotros despejamos de aquí, el componente Y nos queda que R, que es viene siendo la magnitud o módulo del vector por el seno del ángulo, teta es igual al componente vertical, o sea, a nuestra Y. X. Si queremos saber X, entonces, bueno, y seguimos con este ángulo. El lado adyacente al ángulo teta viene siendo X. Acabamos la definición coseno. Coseno del ángulo, en este caso teta, ¿verdad? Es lado adyacente, que es la X, que es el ángulo que está ahí, allí pegadito, ahí cerquita, entre la hipotenusa, que es la magnitud o módulo de nuestro vector. Despejando tenemos que R por coseno de teta es igual a X. Y noten, de aquí, de esto, es que salen las definiciones de los componentes. Y lo que les dije hace un momento, si trabajamos el ángulo respecto a la horizontal, como en este caso que les acabo de explicar, estamos trabajando teta, el ángulo respecto a la horizontal. X es horizontal. Cuando buscas un componente X, trabajas con coseno. Y cuando buscas el componente Y, trabajas con la función seno. Si usted utiliza el ángulo respecto a la vertical, que en este caso sería alfa, porque noten, alfa es el ángulo entre el vector, que sería esto de aquí, y el eje Y, es la vertical. Si usted trabaja el ángulo respecto a la vertical, sería todo lo contrario. Para Y trabajarás con coseno, y para X trabajarías con seno. Les voy a mostrar. Seno de alfa sería lado opuesto a alfa. Lado opuesto es X. Entre la hipotenusa, pues, que es nuestra R. Despejando X, bueno, R está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda que R por el seno de alfa es igual a X. El otro componente o la otra función, coseno. Coseno del ángulo, que en este caso es alfa, es lado adyacente a alfa, es el lado que está ahí cerquita, sería Y. Entre la hipotenusa, que es nuestra R. Despejando, te queda R coseno de alfa es igual a Y. Y vuelvo y repito, se los mencioné hace un rato, ya como 2 veces, cuando trabajan el ángulo respecto a la horizontal, para X es coseno, y cuando trabajan un componente vertical Y, entonces trabajan con la función seno. Pero si usted utiliza el ángulo respecto a la vertical, en este caso de acá, para X sería seno, y para Y sería coseno, todo lo contrario. Por supuesto que la función tangente también se puede utilizar, no para determinar los componentes, bueno, sí, para determinar cualquiera de los dos componentes también, pero esta se utiliza en el método analítico también, para despejar un ángulo, por ejemplo. Ok, vamos a resolver la siguiente operación. Tenemos 4 vectores, A, B, C y D, y nos mandan a buscar la resultante de una suma y resta de vectores. Noten que aquí tengo que restar, acá sumar, restar. Pero cada uno de esos vectores cuyos denominaciones o valores, la magnitud, dirección y sentido, las vemos acá arriba, están acompañadas de un factor, de un escalar. Esto que está aquí es un medio A.
menos 3 veces B más 2C menos D. Bueno, ¿qué significa cuando un número va multiplicado o dividido por un vector? Bueno, ¿en qué afecta a la definición de tu vector ese factor que acompaña a dicho vector? En lo siguiente, lo único que va a cambiar es el módulo del vector. El módulo, recuerden que es el número y la unidad de medida, o sea, la magnitud del vector. Esta es la magnitud de A, la magnitud de B son 100 newton, la de C son 200 newton, la del vector D es 320 newton. Entonces, voy a escribirlo por aquí. A medio voy a llamarle con otra letra, F. Voy a llamarle F. Entonces, ese vector A va dividido entre 2. Ese 2, ¿en qué afecta? Recuerden solamente el módulo. O sea, 270 entre 2, estamos hablando de 135 newton. Solo afecta el módulo ese factor, más no la dirección y el sentido. O sea que el 30 grados y el norte del este queda igual. 30 grados al norte del este. Voy a llamarle G a el producto de 3 veces B. ¿Está de acá? 3B. ¿Qué significa? Que ese 3 multiplica al módulo del vector B. El módulo del vector B es 100 newton. Bueno, 100 newtons por 3, estamos hablando de 300 newtons. No cambia, vuelvo y repito, la dirección y el sentido. O sea que queda dirigido al sur del este. Ahora, 2C, a este vamos a llamarle H. 2C, o sea, 2 por el módulo del vector C. 2 por 200, estamos hablando de 400 newtons dirigido al norte. El vector D no hay problema porque en realidad el factor que le acompaña es un 1 y 1 por ese mismo módulo seguirá siendo 320 newtons. Así que ese no se ve alterado. Muy bien. Ahora, esto que les acabo de decir es cómo afecta un factor, ya sea que multiplique o divida pues, a uno de los vectores. Ya saben, cambia el módulo, más no la dirección ni el sentido. Ahora, cuando te mandan a sumar vectores, ¿qué significa? Que usted los vectores, usted los va a dibujar tal cual en el sentido donde te lo indica, en el sentido y dirección donde te lo indica. Por ejemplo, el vector aquí, A medio, esto acá está positivo. ¿Qué significa? Que en realidad esto que está acá, que es el vector F, lo voy a dibujar 30 grados al norte del este. Pero en el segundo término, que es 3 veces B, que le llamamos G, esta G hay que restarla. Y cuando te mandan a restar un vector, ¿qué tienes que cambiar? El sentido, no la dirección, el sentido. Dirección, llamémosle al ángulo, la cantidad de grados. Sentido es cuadrantes, hacia dónde se dirige. Vamos a escribir lo siguiente, miren. ¿Qué operación tenemos que realizar aquí? Bueno, R, que es mi vector resultante, es A medio le llamamos F. A F le voy a restar 3B. 3B le llamamos a G. Menos G más 2C que le llamamos H. Más H y finalmente menos D. Esa es la operación que vamos a realizar acá. F menos G más H menos D. Ok. Primer paso.
Y aquí empezamos. Primer paso, recuerden, es dibujar los vectores a partir del cruce o del origen del plano cartesiano, ¿verdad? Del cruce entre las rectas X y Y. Usted dibuja un plano cartesiano y a partir del origen de ese plano vas a dibujar, en este caso, 4 vectores que nos están mandando a sumar. Algunos sumar o restar. Muy bien. Tenemos el primer vector F, está positivo, o sea, 30 grados al norte del este. Norte del este queda en el cuadrante número 1. Como estamos trabajando con un método analítico, no es necesario que midas estos 30 grados. Puedes dibujarlo al pulso, nada más procura que tu dibujo sea lo suficientemente lógico. Muy bien, tenemos esto aquí. 30 grados al norte del este. Aquí está el este, 30. Por eso el ángulo sería entre el vector y la horizontal. Miren, cada vez que te mencionen cantidad de grados y te mencionan norte o sur por delante del este y del oeste, significa que el ángulo que te están dando es respecto a la horizontal. Pero si te dicen 30 grados al este del norte, ahí entonces el ángulo sería respecto a la vertical. Si te mencionan el ángulo, o sea, si te mencionan este y oeste por delante de norte o sur, te están dando el ángulo respecto a la vertical. Pero cuando te mencionan norte o sur por delante de este y de oeste, se trata del ángulo respecto a la horizontal. Muy bien. Aquí tenemos vector F. Recuerden que cuando los vectores te quedan en los cuadrantes, tienes que descomponerlos. Y descomponer un vector es de la punta de la flecha, trazas una línea interrumpida hasta llegar a la horizontal más cercana. Esa línea, si usted está utilizando el ángulo respecto a la horizontal, esa línea te va a salir vertical. Y esa línea representa el componente vertical, o sea, el componente Y de ese vector F. Noten que al componente no le dibujo flechita arriba de la letra, solo el vector. Ese es un componente, no es un vector. Bien, el Y en el primer cuadrante es positivo y todos los Y positivos te indican que van hacia arriba. Entonces aquí dibujamos punta de flecha apuntando hacia arriba. El componente X de este vector F es la línea horizontal, por supuesto, que va desde donde empieza el vector hasta la línea de descomposición. Fx, positiva también, y los X positivos van hacia la derecha. Ahí está. Ya hemos dibujado nuestro primer vector. El segundo vector, G. G dice aquí al sur del este. Sin embargo, G lo estamos restando, hay que restarlo. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando tienes que restar un vector? Recuerden, simplemente cambias el sentido. El opuesto del sur del este sería el norte del oeste. Les recuerdo, primer cuadrante, norte del este. Segundo, norte del oeste. Tercero, sur del oeste. Cuarto cuadrante, sur del este. El opuesto del norte del este sería el sur del oeste y viceversa. El opuesto del norte del oeste sería el sur del este y viceversa. Así que un menos, o sea, que te manden a restar un vector significa que vas a cambiarle el sentido. No afecta ni la dirección ni el módulo, solo el sentido. Entonces, en vez de sur del este, que es aquí, lo dibujo al opuesto, que sería al norte del oeste. No me indica la cantidad de grados. Recuerden que cuando te mandan, te dan un vector y te dicen que va a norte del este, sur del este, norte del oeste o sur del oeste y no te dicen la cantidad de grados, significan 45. Entonces, trazamos nuestro vector. Vector G. 45 grados aquí. Se tiene que descomponer porque queda en uno de los cuadrantes, ¿no? Bueno, de la punta de la flecha, una línea interrumpida hasta llegar a la horizontal más cercana.
tenemos esta línea vertical representa el componente y del vector G. En el segundo cuadrante Y es positiva, o sea que usted dibuja o indica que va hacia arriba. El componente horizontal de ese vector es el componente, el cateto horizontal de este triángulo. Bueno, miren que se forma un triángulo tal cual como les acabo de explicar allá. Un triángulo rectángulo. El componente horizontal es el cateto que va desde donde empieza el vector hasta la línea de descomposición. Aquí está nuestro componente Gx. Y los X en el segundo cuadrante son negativos. Todos los X negativos usted indica que van hacia la izquierda. Seguimos. Más H. H dice que va al norte. Bueno, en este caso como es positivo, no cambia el sentido. Se dibuja hacia el norte. El norte, pues, Y positivo, directamente hacia arriba. H. Ese vector no hay que descomponerlo. ¿Por qué? Porque solamente tiene un componente. Recuerden que los vectores que están dirigidos ya sea sobre la vertical o sobre la horizontal, no importa si es arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o izquierda, solamente tienen un componente y tienen componente en el eje sobre el cual están dirigidos. Así que aquí tenemos que él solamente tiene componente en Y. HY, le voy a llamar. HY. Muy bien. Menos D, seguimos. Menos el vector D, 320 newtons, 60 grados al sur del oeste. Como hay que restarlo, ese vector hay que restarlo, significa que lo voy a dibujar en el cuadrante opuesto de sur del oeste. Sur del oeste es el tercer cuadrante. El opuesto del tercer cuadrante es el primer cuadrante. Entonces se tiene que dibujar acá, de este lado. Vale 320 newtons. O sea, vamos a prolongar un poco más. Bueno, no importa que en un cuadrante usted tenga dos o más vectores. Eso no le va a afectar en absolutamente nada. Muy bien. Son 60 grados. Vamos a dibujar este vector por acá. Vamos a hacerlo por acá. Ahí está. Este sería el vector D. Ya sabemos que del eje horizontal al vector son 60 grados, ¿ok? No lo voy a escribir allí por que no me quede espacio, ¿verdad? Y por cuestión de estética, pero ya sabemos que son 60 grados. Si se tiene que descomponer el vector, recuerden de la punta de la flecha, trazan una línea interrumpida hasta llegar a la horizontal. Muy bien. Esta línea vertical representa el componente Y del vector D. Es positiva, va directamente hacia arriba. La línea horizontal, que es el cateto que va desde el origen del vector hasta la línea de descomposición, representa el componente X. Positivo también, va hacia la derecha. Y ese es el primer paso para sumar vectores. Dibujarlos a partir del cruce entre las rectas X y Y, o sea, a partir del origen del plano cartesiano. Muy bien. Siguiente paso. Usted va a determinar cuánto valen los componentes rectangulares o componentes cartesianos de ese vector resultante. Recuerda que ese vector resultante, así como cada uno de los que usted está sumando, tiene un componente X y tiene un componente Y. Puede que te encuentres que a veces, en ocasiones, pues solamente tendrá componente en X o solamente tendrá en componente Y. Pero por lo general, tienen componentes tanto en la horizontal como en la vertical. Y ese es el siguiente paso. Vamos a llamarle Rx al componente X
del vector resultante que estamos buscando. Para determinar cuánto va a valer de X, usted tiene que sumar todos los componentes horizontales que usted tenga en su diagrama de vectores. Para ello es este dibujo. Bien, ¿qué tenemos en X? Tenemos Fx, tenemos Dx, ambas son positivas, y tenemos Gx. Tenemos tres componentes. Recuerden que H, como está dirigido sobre el eje Y, no tiene componente en X, solamente tiene Y. Así que sería Fx más Dx menos Gx. Y esto es, recuerden, para definir componentes, como estamos utilizando ángulos respecto a la horizontal, entonces tenemos que trabajar que para X, coseno, y para Y se usa seno. Como son componentes X, bueno, allí trabajo con la función coseno porque todos esos ángulos los hemos utilizado respecto a la horizontal. Así que sería F, que es el módulo del vector. F coseno del ángulo. Voy a escribir el ángulo para F mide 30 grados. Más dx sería magnitud del vector D, que ya sabemos que vale 320 newton, por el coseno del ángulo para el vector D, son 60 grados. Menos la magnitud de G, que serían los 300 newtons, por el coseno del ángulo para ese vector, 45 grados. Esos ángulos usted los plasma en el dibujo o ya usted los observa a partir pues de su definición. Ok. Si sustituimos, ¿verdad? Tenemos F 135 newtons coseno de 30 más magnitud del vector D 320 newtons coseno de 60 menos G, magnitud es 300 newtons coseno de 45. Y eso es. Recuerden que la función coseno es la que dice cos en tu calculadora. Seno es la que dice sin. Y tienen que ponerle cuidado a su calculador porque hay calculadoras que cuando usted utiliza ese teclado, el que está arriba del teclado alfanumérico, la gran mayoría de esas teclas, cuando usted las utiliza, usted las aprieta, te abre un paréntesis. Por ejemplo, si es coseno, te va a abrir un paréntesis. Esta no lo hace, pero hay calculadoras en las que sí. Entonces usted escribe el ángulo y cierre ese paréntesis. Muy bien, tenemos 135 coseno de 30 más 320 coseno de 60 menos 300 coseno de 45. Bien. Igual. Bien. Y allí tenemos la respuesta. Nuestros vectores nos los están dando los módulos con 3 cifras significativas. Olvídense de la dirección. Vamos a trabajar con 3 cifras significativas, trabajando con esto que está acá. O en tal caso, bueno, vamos a escribirle aquí 30,0 grados para trabajar con 3 dígitos significativos. Igual acá se hace el cambio. 30,0 grados. Bueno, aquí ya 60,0 grados. Entonces, nuestra respuesta, bien redondeada, sería 64,8 y positivo.
64,8 newton sería. Bueno, ya hemos determinado el componente rectangular o perpendicular X de nuestro vector resultante. Vamos a encontrar ahora el componente rectangular Y. A ese le llamaremos RY. Bueno, por lógica, si para encontrar Rx sumamos todos los componentes horizontales, para determinar el componente Ry, entonces sumamos todos los componentes verticales. ¿Quiénes tenemos? Vamos a ver en el diagrama. DY positiva, FY positiva, HY positivo y GY positivo. Todos son positivos en este caso, pero a veces te vas a encontrar con casos donde algunos son positivos y otros son negativos. Así que sería FY más DY más HY más GY. Ahí está. Y como estamos utilizando el ángulo respecto a la horizontal, cuando trabajamos el componente Y, se trabaja con la función seno. Así que sería, definiendo F seno de 30. Ese es el ángulo para F. Más DY sería magnitud, que es D, por el seno de 60. Menos, perdón, más HY. Sería magnitud del vector H, que son los 400 newton, y ese vector está dirigido sobre la vertical, pero como estamos trabajando el ángulo respecto a la horizontal, bueno, del vector H al eje X, de este lado o de este otro lado, el ángulo va a ser 90 grados. Así que sería seno de 90. Más GY, más sería G por el seno de, para G el ángulo vale 45 grados. Reemplazando valores, sería 135 el módulo del vector F, seno de 30, más magnitud del vector D, 320 newton, seno de 60, más magnitud del vector H, 400 newton, seno de 90. Y finalmente, magnitud del vector G, 300 newton, por el seno de 45. Así que esto es. Vamos a trabajar con números redondeados en nuestros cálculos. Sin embargo, lo ideal es que usted trabaje con todos los datos. No lo olvide. Tenemos 135 seno de 30 más 320 seno de 60 más 400 seno de 90. Eso es igual a 1 y 1 por 400. Bien, pude escribir ahí solamente 400. Más 300 seno de 45. Voy a utilizar el cursor para que vean todo lo que hemos escrito. Ahí está, 135 seno de 30 más 320 seno de 60 más 400 seno de 90 y finalmente 300 seno de 45. Igual, observen nuestra respuesta. Con tres cifras significativas,
957. 957, esto sería newtons. Muy bien. Si la respuesta te la piden, por ejemplo, en función de las coordenadas cartesianas, o sea, de las coordenadas perpendiculares, usted contesta que su vector resultante, que es esto, la suma de estos vectores, de esos 4 vectores, suma y resta de esos 4 vectores, es lo que te dio en X, 64,8 en X. Positivo también en Y, 957. Cierras paréntesis y por fuera dejas la unidad de medida. Esta está en función de coordenadas cartesianas, se le llama. O coordenadas rectangulares también. Pero si usted le pide en el módulo, o sea, la magnitud y dirección de su vector resultante, tienes que efectuar los últimos 2 pasos. Y ahí te estarían pidiendo la respuesta en función de las coordenadas polares. Bien. Para determinar la magnitud de un vector, luego de determinar cuánto valen sus componentes rectangulares, aplicas el teorema de Pitágoras. Y tienes lo siguiente. La magnitud de tu vector R, ese vector R es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Muy bien. Reemplazando, tenemos raíz cuadrada de Rx, 64,8 newtons. Esto va al cuadrado. Más Ry, 957 newtons. También va al cuadrado. Así que eso es. Y tenemos raíz. Voy a abrir paréntesis aquí. 64,8 cuadrado más 957 al cuadrado, cierro paréntesis. Igual. 959 newtons. Esa sería la magnitud de nuestro vector resultante. Si queremos saber la dirección, voy a calcularla aquí, sería el ángulo. Tangente inversa de el valor absoluto del componente Y sobre el valor absoluto del componente X. Esto es tangente inversa de 957 newton, que es Ry, sobre 64,8 newton, que es lo que vale Rx. Así que nuestro ángulo final, pues, del vector resultante es tangente inversa, shift y la tecla tan, perdón, shift y la tecla tan. Y ahí aparece tangente inversa. Abro paréntesis, 957 entre 64,8. Cierro el paréntesis. Igual, ahí está, aproximadamente 86,1 grados. Bien redondeado. 86,1 grados. Para saber en qué cuadrante quedan ese vector resultante, entonces usted se fija en los signos de sus componentes rectangulares. Miren que ambos dieron positivo. Bueno, ¿en qué cuadrante X y Y son positivos? En el primer cuadrante. Y en función de los puntos cardinales, ¿quién queda en el primero? El norte del este.
Así que está 86,1 grados al norte del este en la dirección y el sentido de su vector resultante. Entonces, usted contesta en función de sus coordenadas polares y dice que su vector resultante es 959 newtons dirigido 86,1 grados al norte del este. Y aquí estarías hablando de coordenadas polares. Esta sería tu respuesta. Y por acá la tenemos en coordenadas cartesianas. Espero que les haya gustado este vídeo, esta clase. Recuerden, aquí estuvimos hablando de descomposición de vectores, cómo saber cuándo definimos un componente horizontal trabajando con la función coseno o con la función seno. Igual, para el componente vertical y, cómo utilizar un factor que acompaña a un vector, ¿verdad? ¿En qué afecta? Recuerden, al módulo. Y cuando te mandan a restar un vector, lo que tienes que cambiar es el sentido. Que pasen un excelente día. Se cuidan.